Bueno, partamos. Les doy la bienvenida al ciclo de conversatorios del LLM de la Universidad Católica. Hoy día nos acompaña Juan Fers en la charla FinTechs, su regulación en Latinoamérica, incentivos tributarios para las empresas tecnológicas. El profesor Juan Fers es profesor de la UBA en Argentina, ha sido profesor invitado en la Universidad de Chile y en la USACH, y es actualmente director del Worldwide TaxNet y asociado en el estudio jurídico Moore Global Argentina. Además de él, contamos hoy día con el profesor Matías Aranguis, que es el subdirector del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la universidad y es el profesor del ramo FinTech. Así que él va a ser quien modere sus preguntas, las que vamos a recibir por escrito en el chat durante la presentación del profesor Juan. Así que ahora vamos a partir con la presentación. Juan, tienes la palabra. Hola a todos, ¿qué tal Maximiliano? Gusto saludarlos. Bueno, un poco para comenzar hablando acerca de las nuevas tecnologías. Es importante más que nada entender qué sucedió en principio con la conducta de los consumidores, ¿no? Un poco cuando yo doy este tipo de charlas comienzo diciendo que la conducta de los consumidores como consecuencia de lo que fue el encierro o la pandemia, bueno, que si bien seguimos, pasó la regla de la virtualidad a ser la regla general y a sustituir la presencialidad en términos generales. Esto llevó a cabo a que varias personas, los contribuyentes, los consumidores, comenzaran a invertir en distintos tipos de monedas digitales, cambiaron su forma de conducta, utilizaron más plataformas de entretenimiento como Netflix, como Zoom. Bueno, Zoom, por ejemplo, registró sus ganancias desde su creación en el 2011. Y todos estos tipos de actividades de los consumidores llevaron a que las empresas, que hoy vamos a hablar de las fintech y de las startups, percibieran ganancias como nunca antes. Eso fue uno de los primeros escenarios. ¿Por qué hago esta introducción? Porque uno de los temas que vamos a analizar es cuál es la conducta de los estados hoy en día en relación a la actividad tecnológica. Vamos a hacer un recorrido por cómo están actuando los distintos países, Estados Unidos, algunos países de Europa, algunos países de Latinoamérica, si están incentivando este tipo de actividades y cómo lo están haciendo a través de beneficios fiscales. Por otro lado, también se plantea un nuevo modelo, podríamos decir, de paradigma, donde las nuevas tecnologías están compuestas por varios elementos, desde el nuevo modelo de finanzas descentralizadas, llamada DeFi, que está compuesto básicamente por distintos elementos, como pueden ser los criptoactivos. También dentro de los criptoactivos, hablar de un nuevo modelo económico que se podría entender como la criptoeconomía, con nuevas reglas distintas de las finanzas tradicionales, como también distintos elementos como pueden ser los contratos inteligentes, como nueva herramienta que pasa a reemplazar los contratos tradicionales, y también algunos elementos más que iremos viendo a lo largo de la presentación. Vamos a partir ahora con el primer tema, que son los criptoactivos, o cryptocurrency. Si bien hay varias definiciones sobre qué se entiende por criptoactivos, yo voy a ir mostrando algunas definiciones, algunas que están dadas por el punto de vista tributario, por la IRS, la Internal Service Revenue de Estados Unidos, o el fisco norteamericano. Vamos a partir con una definición bastante sencilla, la cual establece que puede ser los criptoactivos abarcan, desde mi punto de vista, no únicamente las monedas virtuales, sino también a los tokens, a las monedas estables y las monedas sin respaldo. Básicamente los criptoactivos pueden ser descritos de varias formas, pero las formas, si bien no hay un consenso en cómo se definen, se puede entender que, como pueden ver en la slide, que es un medio digital de intercambio a través del uso de criptografía, que justamente está basado en la tecnología blockchain. La definición de la IRS en Estados Unidos entiende que los activos financieros virtuales son las monedas, bueno, es una representación digital, esto es algo que va a estar en varias definiciones como un denominador común, como un medio de intercambio de cuenta y depósito de valor. Si bien la definición es muchísimo más extensa, es importante empezar a entender que el fenómeno de mercado cripto comienza a tener la necesidad en muchos lugares de estar regulado. Ahora bien, ¿cómo el mercado, digamos, cripto, que si bien
plantea, hay dos posiciones distintas. Dentro del mundo cripto está la primera postura, que fue con la cual se creó en el 2008 y posteriormente en 2009 el Bitcoin, el cual establece que el mercado cripto se autorregula, siguiendo una postura de, podría entenderse Adam Smith, en el sentido de que la oferta y la demanda se autorregulaban sin la intervención de una autoridad. Y yendo por ese lado es donde podemos entender que vamos a estar más cerca de la postura inicial con la cual partió Bitcoin. Posteriormente están los llamados altcoins. Los altcoins se puede entender que son todas las monedas que se crearon posteriormente al Bitcoin, que fue la moneda original. Y también es importante entender que está la otra postura dentro del mercado de criptoactivos, que entiende que es una necesidad del mercado que se regulen justamente los criptoactivos. ¿Cómo se pueden regular? Bueno, una forma de buscar la regulación es a través de la creación de monedas estables. Ahora vamos a ir viendo más adelante qué son las monedas estables, o las llamadas stablecoins, por parte de los bancos centrales. Actualmente en todo el mundo existen dos países que han regulado la emisión de monedas estables por parte de los bancos centrales. Quizás la más importante haya sido China, con el yuan digital. Hace unas semanas sucedió esto. Y después también tenemos el caso de Venezuela. Venezuela es un país bastante particular, como todos sabemos, por las cuestiones políticas y económicas que tiene dicho país. Pero Venezuela ha sacado una moneda en el 2018, ya hace un par de años, llamada Petro. Justamente es un tema bastante controvertido, porque hay muchas personas que entienden que el Petro en realidad es un humo, es algo que no es real, o sea, que nadie lo utiliza, que no cotiza, que... Pero bueno, vamos a seguir y luego volveré sobre el concepto de monedas estables. En Colombia, el tema regulatorio, vamos a ver que la región latinoamericana, los países que se encuentran con mayor avance en temas de tecnología, son Colombia y México, desde todo punto de vista. Desde el punto de vista regulatorio, en los distintos institutos que hacen a lo que se entiende como los fenómenos de las nuevas tecnologías. Colombia arrancó, bueno, lo voy a decir ahora, luego voy a decir qué es, arrancó con una primera convocatoria para empresas fintech, para un sandbox de empresas de telecomunicaciones hace una semana más o menos, siendo el primer país de toda la región que ya cuenta con un sandbox que está regulado, y no únicamente está regulado por una norma, sino que ya está funcionando. En temas de criptoactivos, Colombia está trabajando fuertemente desde el 2018 en el llamado Registro de Únicos de Plataformas, RUPIC, que establece ciertos requisitos. Las regulaciones de criptoactivos vamos a ver que se van a poder llevar a cabo desde el punto de vista de la intermediación financiera como actividad, o que también se van a poder llevar a cabo desde regular, digamos, el trading, o sea, digamos, la compra-venta de activos digitales. Esta norma en Colombia lo que busca es regular la actividad de los criptoactivos por parte de los exchanges. ¿Quiénes son los exchanges? Los exchanges es una forma, son intermediarios financieros. Justamente cuando uno va a invertir en criptoactivos, puede hacerlo de dos formas distintas. Una se llama peer-to-peer, que básicamente sería, yo quiero vender, otra persona quiere comprar, bueno, voy y llevo a cabo la operación. Y otra forma es entrar a los exchanges, que funcionarían como un banco, entrar, como por ejemplo puede ser Binance, y dentro del mismo poder comprarlo a través de la institución o la empresa. Bueno, llegando al caso mexicano, México es uno de los países que viene más adelantado en temas de tecnología, esto sin duda alguna. Tuve la posibilidad de dar más de una vez charlas en alguna universidad y también en el Colegio de Abogados de México, y siempre lo que me llamaba fuertemente la atención, ahora vamos a poder ver una definición de activos virtuales por esta norma en México, que los define como básicamente, ahí pueden ver la definición, yo no la voy a leer. A mí lo que me interesa de esta definición es básicamente la parte donde se entiende que puede ser utilizado el activo virtual o los criptoactivos como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos. Esta parte es la que es interesante de analizar, por entender si hoy en día efectivamente los criptoactivos podrían ser utilizados como medio de cancelación de obligaciones, y esto cuán habitual es. Cuando nosotros vemos los medios de comunicación, noticias
distintos periódicos de Latinoamérica y de Europa, vemos que permanentemente están sacando noticias donde suben el precio de distintas monedas activos virtuales. Y también, el otro día, por ejemplo, estaba leyendo el diario y vi que en Argentina habían comprado un inmueble, una propiedad con 2 Bitcoin. Entonces, empiezan poco a poco a surgir distintos interrogantes, como, si bien son casos aislados, porque en la realidad el porcentaje de personas que invierte en monedas digitales, o en criptoactivos, o en criptomonedas, que es un término más usado, es bajo, comparativamente hablando, en porcentajes totales. Por ejemplo, yo tomo el caso argentino o el caso chileno, el porcentaje de personas que invierten que hacen trading dentro del mercado cripto va a ser bajo. Ahora pensemos aquellos que no únicamente hacen inversiones para generar renta y una ganancia, sino aquellos que van a usar esa ganancia para comprar o pagar bienes y servicios. Es como que en Chile vinieran y dijeran, bueno, yo tengo esta ganancia generada de criptos o tengo estas criptomonedas, voy a utilizar los Bitcoin para pagar al servicio de impuestos internos, no sé, impuesto a la renta. Y bueno, es algo que uno pensaría. En Argentina, por lo menos, la utilización de criptoactivos es una forma de poder escaparle a la inflación, que es uno de los problemas macroeconómicamente hablando que hay en Argentina, en temas inflacionarios. Y la gente busca ganarle, claro. Los Bitcoin y los criptoactivos tuvieron más o menos un rendimiento de ganancias entre, si bien ahora el precio ha caído un poco, el Bitcoin en sí, pero únicamente entre marzo del 2020 y marzo del 2021 dio rendimientos de algunas monedas de más de 1000%. Entonces, claro, cuando uno dice, ok, ¿qué es esto? Es justamente un activo que yo puedo invertir y tener una ganancia de 1000% en un año. Igual, claro, cualquier persona que escucha eso y tiene el capital para invertir, va a elegir justamente llevar a cabo la inversión. Si bien el mercado de cripto es uno de los mercados que tiene un nivel mayor de volatilidad comparativamente con el mercado de otros, como puede ser de otros stocks o incluso el mercado Forex, es importante entender también cuáles son los riesgos. Obviamente hoy no vamos a hablar de cuáles son las técnicas de inversión en cripto porque no viene al caso de la conversación. Pero volviendo al punto original, es importante entender si los criptoactivos se podrían utilizar o no para cancelar bienes, servicios, obligaciones. Y bueno, uno entendería que sí. Hacer una operación Bitcoin, por ejemplo, una transferencia de una billetera a otra, es muy sencillo. Se equipara muchas veces la parte operativa práctica a lo que es hacer una transferencia bancaria de una cuenta a otra. Entonces, bueno, claro, operativamente es algo que es sencillo de hacerlo, pero todavía no se ha regulado. México cuenta con esta definición, pero el número de personas de México que llevan a cabo inversiones para luego pagar impuestos es muy baja, o simplemente comprar servicios. En Argentina, bueno, ¿qué pasa en Argentina con las regulaciones de criptoactivos en materia fiscal? Existe una regulación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el equivalente al Servicio de Impuestos Internos en Chile, y también regula nuevamente desde el punto de vista de los exchanges. Este es el régimen informativo, que es mensual. Lo que busca es que los exchanges o los intermediarios financieros le provean al fisco de información, a través de diciendo, bueno, yo tengo a estas personas que compran y venden conmigo, y los saldos que tienen en sus cuentas son estos. Ahora, si nos ponemos a pensar por qué motivo los fiscos, o la Argentina por lo menos, el fisco apunta a recaudar información en este sentido. Porque si yo soy el fisco y sé cuánto cuánto intercambio, venta y compra hay de criptoactivos, o cuánta ganancia hay en tal lugar, lo más probable, sin embargo, ahora se está trabajando en Argentina, en un régimen, en un impuesto que va a ser específicamente para la intermediación de criptoactivos, a través de la información que pueda ser recaudada por este régimen informativo. Bueno, ahora nos vamos rápidamente a la Unión Europea. Un poco la Unión Europea, la pregunta es, bueno, ¿qué está haciendo la Unión Europea en términos de criptoactivos? La Unión Europea posee el llamado Digital Finance Package, que tiene varios objetivos. Básicamente se enfoca en el concepto de DeFi, que después vamos a ver muy rápidamente, que es el concepto de finanzas descentralizadas. Justamente siguiendo la postura inicial que antes les mencionaba al respecto de los criptoactivos, de la descentralización sin tener una autoridad
unívoca que sea la que regule. El modelo del Digital Finance Package trabaja básicamente para los miembros de la Unión Europea. Tiene algunos puntos, como por ejemplo una propuesta de reglamento sobre el llamado MiCA, y también un régimen piloto DLT. DLT es la tecnología que utiliza, por ejemplo, los contratos inteligentes, que después vamos a poder ver. Cuando pasamos rápidamente a hablar de los stablecoins o las monedas estables. Las monedas estables surgen como una alternativa a las típicas monedas que no tienen un respaldo físico, como es el caso del Bitcoin. Y las monedas estables pueden ser las más conocidas, trabajan en la red Ethereum, se llaman Tether o DAI, hay más, está la Gcoin también, que tienen básicamente un respaldo, es una moneda virtual que tiene un respaldo de paridad real en un activo físico. Esto puede ser, por ejemplo, oro o puede ser dólar, o puede ser más. Por ejemplo, antes mencionaba el caso de Venezuela. Venezuela sacó el petro, que hay mucha gente dentro del mundo de cripto, el ecosistema cripto, que se burla de esto porque dicen que en realidad es ficticio, que no es real, pero por lo menos en la teoría, el petro, por ejemplo, es una moneda virtual que tiene un respaldo en las reservas de Venezuela a través de petróleo, oro y otros elementos. Claramente, como dije antes, Venezuela es un país muy particular, con ciertas circunstancias económicas y políticas, que es más complejo de entender si esta moneda... Yo he tenido la posibilidad de hablar con gente de Venezuela y preguntarles si efectivamente esta moneda en particular existe, si la gente la compra o no, y me han dicho que sí, que muy pocas personas la compran, pero que es más que nada un invento institucional del gobierno de Maduro. Dentro de las monedas estables, es muy sencillo. Es básicamente una moneda que tiene un respaldo o una paridad para evitar justamente los altos niveles de volatilidad que pueden existir en relación a las monedas virtuales, como puede ser el Bitcoin, donde justamente el valor del mismo oscila permanentemente a la alza y a la baja, dependiendo de la cantidad de oferta y demanda que haya en el mercado. Pero eso es una característica que también sucede con otras monedas, como puede ser, por ejemplo, el dólar. También dependiendo de la oferta y la demanda, va variando. Algunas preguntas que yo hago acá, si bien después voy a seguir hablando, o sea, no es que termina la parte de criptoactivos, es básicamente si esto se lo quieren ir poniendo en el chat o no. La primera pregunta es si ustedes piensan que la cripto, si se puede hablar de la criptoeconomía, si el futuro, digamos, de las economías podría entenderse como las finanzas descentralizadas, un modelo sin una autoridad que las regule. Por otro lado, si el fenómeno cripto debe regularse y cómo. Es otra de las preguntas que también surgen. ¿Cómo debemos regular a los criptoactivos? Debe haber una regulación por parte de los intermediarios financieros, debe haber una regulación por parte del Servicio de Impuestos Internos de Chile, que regulen, por ejemplo, qué deben tributar con renta de segunda en impuesto a la renta, o no. Después, bueno, pasamos a un tema distinto, que son los llamados tokens. Los llamados tokens, vamos a poder ver ahí una definición, y se dan en el marco de las llamadas ICOs o STOs. Las ICOs son las Initial Coin Offerings, o las ofertas iniciales de monedas, que son muy similares a, hablando en términos financieros, a lo que puede ser una IPO o una oferta pública de acciones. Básicamente, bueno, como todos sabemos, una oferta pública de acciones es cuando una empresa privada sale al mercado y vende, digamos, las acciones. Lo que pasa con una ICO o una Initial Coin Offering es lo mismo, pero es previo a el lanzamiento de una moneda al mercado, en la cual las personas que van a ir, o sea, funciona como una plataforma, eso se lleva a cabo en plataformas virtuales, por supuesto, las personas compran distintas acciones que vendrían a ser los llamados tokens. Bueno, ¿cómo funcionan? Ahí podemos ver, es muy similar a la descripción de lo que es también el crowdfunding. El crowdfunding, que lo vamos a ver más adelante, es una figura en la cual se busca financiamiento colectivo, en el sentido de que va a salir una empresa a buscar quizás con un nuevo producto que lo financien. Dentro del llamado ICO se puede entender, o Initial Coin Offering, es muy similar a lo que es también el crowdfunding. Una startup de cripto quiere, como pueden ver en la slide, recaudar dinero a través de la ICO, genera el llamado white paper o documento blanco, que también describe de qué se trata el proyecto, las necesidades que va a tener,
y cuántos tokens virtuales va a seguir teniendo el fundador de la misma. Por otro lado, también vamos, dentro de la campaña del ICO, vamos a poder ver si el mismo va a poder ser exitoso o no. Ahora en Argentina, por ejemplo, hay un caso muy particular que están sacando, están por salir al mercado una moneda estable que va a tener respaldo en litio. Han hecho algunos acuerdos con la Cámara también incluso de Minería de Chile, y ahí están viendo cuándo lanzan la ICO al mercado, al público. Por supuesto que lanzar una ICO en términos prácticos tiene elevados costos, no es algo que sea sencillo como así nomás, o sea, no es que yo creo una plataforma, llamo a la gente que invierta, lleva a cabo una tecnología realmente muy compleja. Y la STO, las llamadas Security Token Offerings, son asimilables a los que son las ICOs, pero con la diferencia de que están reguladas. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo hace poco un caso, fue el caso de Ripple, que es donde la SEC, la SEC, llevó a cabo una demanda contra lo que fue Ripple, acusándolos de haber llevado a cabo una ICO. Bueno, pasando rápidamente a qué se entiende por DeFi, como bien les comentaba antes, es un modelo en el cual se entiende el concepto de finanzas descentralizadas, donde los productos están disponibles en justamente la cadena de puede ser blockchain o Ethereum, con la diferencia de que no se necesitan intermediarios financieros en las operaciones. Ahí pueden ver que no está la necesidad de una identificación por el gobierno, un número social. Es un sistema, digamos, escrito en cadenas en el cual no se necesita la intermediación de distintas personas. Por otro lado, bueno, pasando ahora rápidamente, a qué tributos pagan los criptoactivos. Esto es algo que está muy discutido. Los dos hechos que generalmente causan la obligación o crean el llamado hecho imponible. El hecho imponible se puede definir en términos, digamos, para que se entienda, qué es lo que genera la obligación de que yo tengo que pagar, por ejemplo, un tributo. En este sentido, podría ser el impuesto a la renta. Generalmente los motivos son dos. Una es la mera tenencia de los criptoactivos. Por ejemplo, yo compro Bitcoin, bueno, eso puede generar que yo tenga que pagar simplemente por el impuesto al patrimonio. Y otra situación es la renta o ganancia que proviene del trading, que digamos la compra-venta que yo tengo como actividad. Acá es importante destacar si también esto se lleva a cabo con habitualidad o no. O sea, si mi actividad como profesional, por ejemplo, es la compra-venta de criptos, o el asesoramiento de venta y compra de criptos, que es algo que también es complicado de poder determinar. En Estados Unidos vamos a también ver que, acá está nuevamente la definición de qué entiende la IRS por criptoactivos, que lo entiende como debe ser tratado como una propiedad. Dentro de los siguientes casos vamos a ver que los criptoactivos en algunos países de Europa y Estados Unidos tributan dentro de los llamados capital gains o ganancias de capital, y también por otro lado impuesto a la renta. Estos son los distintos hechos que generan la obligación en Estados Unidos, según la IRS, de tener que tributar por los criptoactivos. Por supuesto que yo no voy a decir todas, algunas rápidamente puede ser por la venta de criptomonedas, por dinero fiduciario, que se entiende que es el dólar, bueno, las monedas de curso legal, el yen japonés, la libra esterlina, y también puede ser por ingresos de la minería criptográfica, entre otras actividades que generan la obligación de tributar, ganancias de capital o ganancias de personas físicas. En el Reino Unido es importante entender que, bueno, ahí tenemos alguna definición de qué se entiende por cuál es el caso hoy en día del Reino Unido a través de HMRC, Her Majesty's Revenue Custom, en el sentido de que la ganancia de capital está grabada entre un 10 y un 20%. Y por otro lado, las tasas del impuesto a la renta dentro de lo que es el Reino Unido oscilan un gran margen distinto, del 0 al 46%. Alemania es el país dentro de la Unión Europea, podría decirse que mantiene una postura bastante amigable en cuanto al intercambio de criptoactivos,
la postura, es uno de los países dentro de la Unión que posee niveles de tributación muy bajos comparativamente con otros países de la Unión Europea, y también se entiende que, por ejemplo, la transacción de criptoactivos se encuentra exenta, son una tasa del 0%. Acá justamente es importante remarcar dónde comienza a estar el fenómeno de la habitualidad. Si yo utilizo los criptoactivos como una forma de inversión personal o como un negocio que me genere una ganancia. En ambos casos, si yo invierto en cripto, va a ser para generar una renta, no para por diversión. Nadie va a invertir en criptoactivos por diversión. Podría ser el caso, pero sería más aislado. Después, bueno, vamos a pasar ahora a otro tema, que son los llamados smart contracts. Contratos inteligentes, muchas personas han entendido que han venido a reemplazar quizás a los abogados, a los escribanos. Esto no, desde mi punto de vista, no es así. Esto no es preciso, digamos, decir mal. Simplemente es una herramienta, el contrato inteligente, que puede ser llevado a cabo entre, por supuesto, dos partes. Puede ser comprador y vendedor, empleador y trabajador. Y, por supuesto que esto, verlo así es bastante abstracto, uno puede entender, pero es un nuevo modelo, es un contrato que se auto-ejecuta, las dos partes deben arreglar cómo va a ser cancelado el mismo. Y es importante mencionar que la única forma en la cual los contratos inteligentes pueden ser cancelados son con criptoactivos, justamente. Monedas estables, y generalmente funcionan dentro de la llamada red Ethereum. Algunas características de los contratos inteligentes, bueno, está el tema de que son confiables entre las partes y no tienen la necesidad de tener una autoridad centralizada. Ahí podemos ver un poco cómo funcionan los contratos inteligentes con la llamada tecnología DLT, también dentro de la tecnología blockchain, la cadena de bloques. Y pasamos rápidamente al tema regulatorio. Estados Unidos actualmente ha regulado más de, dentro de Estados Unidos, aproximadamente 35 estados se encuentran con regulaciones actuales dentro de cripto, activos y contratos inteligentes. ¿Por qué? Porque los smart contracts van de la mano de la tecnología blockchain y por ende, cuando el legislador busca regular, que se entiende por contratos inteligentes y por criptoactivos, los asimila. Acá yo puse un ejemplo, que es el estado de Illinois, posee la llamada Blockchain Technology Act, que proporciona cuáles son los usos permitidos de las transacciones de blockchain y también limita el uso de los contratos inteligentes. Una definición muy rápida. Y pasamos rápidamente a Europa. En Europa, la Unión Europea todavía no ha definido de forma unívoca el alcance de qué se entiende por contratos inteligentes. Están trabajando también en un proyecto normativo, después podemos ver el link, donde pueden verlo, yo ahí lo he estado leyendo y demás, también va dentro del lineamiento del llamado Digital Finance Package. Pero el caso de Italia es un caso muy particular. Vamos a ver que tanto Italia como el caso de Malta son países con muchas particularidades. Italia ha regulado el tema de smart contracts y de blockchain, también buscando una definición dentro de los mismos. Y en el caso de Malta vamos a entender que es el único país del mundo que posee una autoridad que fue creada con la finalidad de auditar y certificar los acuerdos de tecnología, los llamados contratos inteligentes, por supuesto, la llamada Malta Digital Innovation Authority, o la MDIA. Dentro por lo menos según mi conocimiento, puede ser que ustedes conozcan un caso contrario, por lo menos con la cantidad, yo he leído bastante del tema, no he encontrado otro país que tenga una autoridad creada específicamente con esta finalidad. Nuevamente, alguna definición de qué entiende la norma de Malta por los contratos inteligentes, acuerdos en formato digital que son autoejecutables basados en el cumplimiento de ciertas obligaciones, como pueden ser, por supuesto, los contratos en general o al hablar de materia contractual. Y, bueno, disculpen, ahora pasamos a un tema distinto, que son los incentivos fiscales en varios países de Latinoamérica. Disculpen un segundo, yo quiero ver. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Yo acá voy a hablar del caso latinoamericano. No voy a parar en cada detalle,
para poder también llegar con el tiempo bien y poder hablar del caso de Europa, de 2 o 3 países, y el caso de Estados Unidos. Como bien le mencionaba antes, sabemos que las empresas de tecnología generaron muchísimas ganancias y las siguen generando, pero la pregunta que surge es, ¿esto fue por muchas posturas entienden que fue por un outline financiero, por el tema de que fue algo único, y yo no estoy tan de acuerdo con esa postura. Creo que el COVID sigue estando y va a estar un par de años más, por lo menos un año y pico, y las ganancias derivadas de las empresas de tecnología han sido exponenciales. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es cómo están los estados tratando el mismo, están acompañando el crecimiento de las empresas de tecnología o no, y qué está pasando en cada país con respecto a si los estados incentivan las actividades tecnológicas o no. Bueno, el caso, justamente, hablar del caso chileno, aquí presente con todos ustedes. Chile, ustedes bien saben, posee la norma del Corfo, que todos deben saber bien qué es el Corfo, claramente, la autoridad, la Corporación de Fomento de la Producción, digamos, la autoridad de aplicación de esta norma, básicamente que se basa dentro de lo que es un contrato que se celebra, un contrato de investigación y desarrollo, que se celebra entre los contribuyentes y centro de investigación. El centro de investigación tiene que estar registrado dentro de lo que es los requisitos, dentro de lo que es la nómina del Corfo, y tiene que contar con algunos requisitos como, por ejemplo, 6 meses de funcionamiento, demostrar que tiene los gastos para llevar a cabo el proyecto de investigación, y también contar con medios de instalaciones capitales para poder funcionar. Después, los requisitos para acceder al beneficio por parte del contribuyente es celebrar un contrato por escrito, que justamente tenga como objetivo llevar a cabo una investigación o un desarrollo, un requisito monetario de tener un monto superior a 100 UTM. El contrato debe, si se celebra entre más de un contribuyente y el centro de investigación, va a tener que tener la obligación de abonar 100 unidades tributarias monetarias. Yo, para hacer un poco más rápido y llegar bien con el tiempo, voy a pasar por los beneficios de cada país sin pasar explícitamente por los requisitos. Vamos a ir viendo a lo largo de los países de Latinoamérica, por lo menos, que es muy normal ver 2 tipos de beneficios. Uno va a ser un crédito fiscal, deducciones, son los 2 requisitos más conocidos o más repetitivos en las normas de Latinoamérica desde los distintos países. En el caso de Chile, el contrato celebrado por ambas partes va a poder estar certificado o no por el Corfo, siendo la autoridad de aplicación, y dependiendo si el Corfo certifica el contrato o no, va a poder acceder a uno o a los 2 de los beneficios, que van a ser una deducción de la renta líquida del 65% y un crédito contra el impuesto a la renta equivalente al 35%. En Argentina, paso rápidamente, Argentina es un país que siempre tuvo el problema de la inestabilidad, la falta de estabilidad política o económica. Siempre sacan una norma, después no hay continuidad política, y eso lleva al gran problema de que las normas las crean y después cambia el gobierno y no las siguen. En Argentina pasó con justamente el llamado régimen de economía del conocimiento. Esta norma se creó en el 2019, la sucesora de la ley de software. Vio la luz, se creó en 2019, hubo un cambio de gobierno y la norma se suspendió. O sea, estaban todos esperando, había habido una inversión de Amazon en Bahía Blanca, Argentina, en 2019, y se suspendió la norma, una inversión iba a ser millonaria, o sea, estamos hablando, no recuerdo bien las cifras, pero $800 millones, creo que era una cifra muy elevada, no quiero errar, y se suspendió por un cambio de gobierno que fue a comienzos del año pasado, comienzos de 2020. Después, el régimen de economía de conocimiento, que va bastante en temas de lineamientos con la OCDE de economía digital, se volvió a reactivar posteriormente en octubre del año pasado. Este régimen recién ahora está comenzando a funcionar, tiene varias actividades, desde producción, postproducción, biotecnología, software, servicios de tecnología, servicios jurídicos, de diseño, entre otros, y tiene algunos requisitos importantes que tienen que ver con la facturación anual de las empresas, pero yo voy a pasar directamente a cuáles son los beneficios. Los beneficios de la norma argentina son 4. Un bono, nuevamente se repite con la norma chilena, crédito fiscal, incentivo adicional, reducción del impuesto a las ganancias, que en Argentina es igual al impuesto a la renta. El bono de crédito fiscal es un bono que es equivalente al 70%, que se calcula en base a las contribuciones patronales,
que se entienden como los conceptos que el empleador le paga al trabajador. Después, el incentivo adicional, que es un beneficio interesante, es la única norma en Argentina, y la primera que podría entenderse, trata temas de transexuales. No existe otra norma en temas tributarios en Argentina que toque este tema dentro de este marco. Y lo que dice la norma en este punto es, a la empresa, contratar más personas travestis, transgénero y también mujeres, entre otros, y yo te aumento el crédito fiscal a un 80%. También es importante acá ver el tema de género, el tema justamente hoy en día con la igualdad de género entre mujeres y hombres, donde esta norma también en este punto, que esto fue agregado a la norma cuando se volvió a reactivar hace pocos meses, busca trabajar la igualdad de género, diciéndole, bueno, si contratas mujeres, te doy más beneficios. Un poco una lectura rápida que uno podría hacer del incentivo adicional. Después, bueno, otro de los beneficios muy importantes que esta norma brinda es el tema de la reducción en el impuesto a pagar, el impuesto a la renta, en Argentina llamado impuesto a las ganancias, que varía entre un 60, 40 o 20%. Esto depende del tamaño de la empresa. Cuanto más grande es la empresa, menor es el beneficio. Esa es la norma que es el criterio que sigue la norma argentina para otorgar beneficios. Después, alguna de las preguntas que vamos a ver es cómo ustedes piensan que deberían asignarse los beneficios fiscales, dependiendo del tamaño de la empresa, de la capacidad contributiva o de la capacidad generadora de puestos de trabajo, por ejemplo. Bueno, rápidamente pasamos al caso colombiano. Es importante mencionar que Colombia es el segundo país a la vanguardia en temas de tecnología, junto con México. Colombia viene a aplicar el llamado modelo de economía naranja, que básicamente lo que entiende no es nada muy nuevo, en realidad se basa en las ideas iniciales de emprendimiento de la década del 70 y 80. Podría entenderse, por ejemplo, como cuando Bill Gates, Steve Jobs estaban en su garage con sus respectivos colegas, amigos, y crearon poco a poco los monstruos de hoy en día que podemos ver, Microsoft, Apple, entre otros. Y bueno, esa básicamente es la idea de tecnología va siempre de la mano con la idea de emprendimiento, conectividad, innovación, startups. Las startups nacen a partir de la idea de innovación. El modelo de economía naranja viene a aplicar esas ideas nuevamente. La definición de economía naranja es un poco más compleja, pero vamos a resumirla en este sentido, más que nada también por tiempo. Pero la idea clave es esa, que el intercambio de ideas generan nuevos bienes y servicios que poseen un valor cultural extra por la propiedad intelectual que poseen a través de los valores de tecnología y cultura. Los beneficios que establecen la norma colombiana, algunos son que las rentas provenientes del intercambio de bienes y servicios de tecnología están exoneradas o exentas de forma total por un plazo de 7 años. Después vamos a pasar al caso peruano. Perú tiene una norma específica, como es el caso argentino y el caso chileno, que lo que brinda son dos deducciones, una deducción del 100% y una deducción adicional del 75%. Posee algunos requisitos para entrar a la norma, son pocos. El primero es que tienen que contar con investigadores registrados dentro del CONCITEC, que es la autoridad de aplicación de competencia, de derecho de la competencia, y también que el producto final de la investigación tiene que estar registrado dentro del INDECOPI, que vendría a ser la autoridad de aplicación de propiedad intelectual. Bueno, pasando ahora sí al caso mexicano. El caso mexicano es muy particular, porque México cuenta con una ley fintech que abarca 4 puntos importantísimos que los vimos antes. El tema de qué es el crowdfunding, por un lado. También abarca el tema, es el único país en toda la región latinoamericana que posee una definición específica de qué se entiende por criptoactivos. En el caso chileno es importante mencionar que, acá ya no lo puse, están trabajando sobre el anteproyecto de la ley fintech. La ley fintech es bastante importante en Chile, fue un proyecto que se viene trabajando, tengo entendido, en 2018, y que va a venir a regular, va a ser la primera norma en Chile, que va a abarcar temas de, por ejemplo, de criptoactivos, si bien el enfoque de dicha norma está puesto en regular ciertos institutos, que ahora los vamos a ver, de
la fintech, como por ejemplo el llamado crowdfunding. Bueno, volviendo al caso mexicano, México cuenta con este programa de incentivos fiscales, que es un incentivo, un estímulo fiscal a la investigación y desarrollo I+D, que tiene un límite, es equivalente al 30% de los gastos que los contribuyentes o investigadores lleven a cabo dentro de los proyectos de investigación, con un límite de 50 millones de pesos por contribuyente. 50 millones de pesos mexicanos, ¿entiendes? Uruguay es un país muy particular dentro de lo que es incentivos fiscales. Es un país que también cuenta con zonas francas, como puede ser Panamá, que cuenta, por ejemplo, con la Ciudad del Saber, entre otras, o también me sale Pacific Panamá, bueno, pero bueno, es otra zona. Y en el caso uruguayo, como Chile, que también tiene zonas francas, tuvo un problema, digamos, con la normativa dentro del orden a ser un país que sigue los lineamientos OCDE, con la acción BEPS 5 de principio de no discriminación. Anteriormente no daba un tratamiento igualitario violando este principio y tuvo que adecuar su norma a partir del 2017-2018. Bueno, los requisitos en Uruguay para poder acceder a los beneficios fiscales son que por lo menos el 50% de los gastos de las operaciones de tecnología tienen que ser llevados a cabo en territorio uruguayo. Para esto se aplica un coeficiente que es gastos totales sobre gastos en territorios uruguayos, y eso tiene que darte igual a 0,5. Si a menos de 0,5 se grava la renta y no hay ningún incentivo fiscal. Caso Brasil, rápidamente para ir a otro tema. Brasil, bueno, sabemos que es una de las economías más importantes de la región, más que nada por su tamaño, y posee dos normas: la ley DUVEM, la ley informática creada en 1991, hace su enfoque en los beneficios fiscales a la automatización de investigación y desarrollo y a las empresas que se encuentran dentro de la nomenclatura del Mercosur. Algunos beneficios: brinda una deducción del 34% sobre el impuesto a las sociedades y también beneficios contra la contribución sobre el beneficio neto y una reducción del 50% contra el impuesto de productos industrializados. Ahora, bueno, nos vamos a Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos hoy en día con los beneficios o incentivos fiscales a las empresas de tecnología? Estados Unidos posee el llamado Federal R&D Tax Credit. Es un programa, digamos, que se lleva a cabo como busca incentivar también lo que son las inversiones en tecnología. A través de este programa, lo que busca es que las startups tengan una llamada desgravación fiscal sobre los costos que surjan a través de los proyectos. Los costos se dividen en 5 tipos, podemos decir en 5 categorías: costos en personas, subcontratistas, materias primas, utilidades y softwares. En el caso rápidamente de Francia, en Francia, ¿qué sucede con los incentivos a las nuevas tecnologías? Bueno, por un lado podemos ver que tienen una reducción sobre el impuesto a la renta del 18%, con un límite de 50.000 euros. Bueno, tiene algún requisito de tiempo, como pueden ver en la filmina, de 5 años de tiempo de la inversión. Y también pueden optar por reducir el impuesto sobre el patrimonio en un 50%. Después también tenemos acá nuevamente el tema de capital gains, como puede ser por ejemplo el caso de las ventas de acciones, que se aplica una deducción en este caso del 65%. Si también las acciones, otro criterio de temporalidad, se aplica por un plazo de 8 años, puede tener una desgravación de hasta el 85%. En Alemania tenemos el famoso programa llamado Invest. La idea básicamente es que las personas puedan comprar, los consumidores, acciones en las startups, teniendo una subvención por esta compra del 20%, cuando tienen que invertir por lo menos 10.000 euros por empresa. Acá podemos ver que desde 2017 se lleva a cabo una compensación a través de una subvención del 25% del impuesto a las ganancias, siempre y cuando las acciones se vendan en un plazo de 10 años con una subvención, como vimos antes, del 25%. Bueno, salimos un poco de la parte fiscal y volvemos a la parte quizás un poco más técnica, no sé si muy técnica, pero la parte tecnológica de qué se denomina Sandbox. Sandbox, se entiende que Sandbox, yo antes mencioné que Colombia era el primer país en la región que tenía el primer Sandbox operativo. Sandbox
traducido es caja de arena, es donde los niños dan sus primeros pasos, podría entenderse desde ese punto de vista, y también se entiende que es el espacio donde las fintech dan sus primeros pasos. Sandbox se puede entender como un espacio regulado de forma muy leve, es un acuerdo, generalmente nace como un acuerdo entre el regulador y la fintech, donde pueden testear distintos productos nuevos con un público restringido, no con un público, por ejemplo, sale una empresa fintech que aplica a una convocatoria por el Sandbox, que es un espacio restringido donde las empresas de tecnología pueden testear nuevos productos. Lo que busca el Sandbox son varios objetivos, pero los más importantes es darle la posibilidad a las empresas de tecnología de que testeen nuevos productos, y por otro lado la inclusión financiera. Generalmente los sandbox hay varios en todo el mundo, en Latinoamérica nada más funcionan en lo que se entiende como Colombia, y también en otras partes del mundo, en Reino Unido hay varios, regulados por el FCA, y ahora vamos a poder ver, en el caso colombiano, yo aquí transcribí el decreto que regula lo que es el sandbox, para que se entienda un poco mejor, porque a veces estos conceptos pueden ser muy abstractos, que como contratos inteligentes, cómo bajarlo a la realidad. El decreto 1234, que regula lo que es el sandbox colombiano, siendo el decreto de por excelencia más importante, entiende que es un espacio controlado de prueba, bueno, con un conjunto de normas y procedimientos para llevar a cabo ciertos objetivos, como por ejemplo aprovechar la innovación, velar por la protección y preservar la integridad y estabilidad del sistema financiero. El sandbox son espacios temporales que les dan a las empresas ciertos permisos para funcionar durante un tiempo. Acá podemos ver, por ejemplo, que se da un certificado de operación temporal por el plazo de 2 años, y algunos conceptos como, por ejemplo, que se entiende por desarrollo tecnológico innovador. Bueno, pasamos a otro tema que mencioné anteriormente, que es el llamado crowdfunding. Si bien son varios conceptos distintos que vamos, cómo se pueden asociar todos juntos. Y bueno, uno podría entender que se crea el sandbox en la cadena productiva, donde las empresas testean los productos y van viendo. Después pueden hacer un levantamiento de capital a través del llamado crowdfunding, o una ICO, si es el caso de criptoactivos, para poder lanzar el producto al mercado. Pues lo lanzan al mercado, y una vez que se lanza el producto al mercado, podrían usar los contratos inteligentes o los smart contracts para llevar a cabo distintos tipos de acuerdos. Esto es cómo se van ensamblando las distintas piezas de todo lo que fui comentando. Y los incentivos fiscales vienen a jugar ¿qué rol? Bueno, los estados van a buscar ayudar a las empresas a que puedan tener mayor crecimiento exponencial a través de distintas ayudas y demás, tanto a las empresas como a las personas que pudimos ver en el caso de Alemania y en el caso de Estados Unidos, que inviertan en acciones de este tipo de empresas. Crowdfunding básicamente se puede denominar como financiamiento colectivo, donde inversores externos, por supuesto, a la empresa, van a buscar, donde la empresa va a buscar financiamiento como una forma, una alternativa más rápida y más ágil generalmente a lo que son los bancos. En Chile el crowdfunding no está regulado todavía. Yo escribí algún artículo en alguna ocasión y me comentaron que era una práctica que se llevaba a cabo ya hace varios años en Chile, pero que no está regulado. Después me gustaría escuchar la opinión, por supuesto, de ustedes, la opinión de Maximiliano, de Matías y por supuesto Paulina, bueno, y todos los que nos están viendo, al respecto de este tipo de tópicos. El tema del crowdfunding en Chile busca ser regulado por el anteproyecto de la ley FinTech. Rápidamente, en caso argentino, el crowdfunding está regulado por la norma de capital emprendedor 27.340. Ahí alguna definición de qué se entiende por capital emprendedor bastante rápidamente. En el caso uruguayo, se les denomina plataformas de financiamiento colectivo regulado por la norma 19.820. Ahí define un poco qué se entiende por crowdfunding, en el caso uruguayo, que son plataformas de financiamiento colectivo, mercados de negociación, que se llevan a cabo a través de rondas de inversión en plataformas digitales. Y también el caso último, el caso peruano. Perú sacó un decreto el año pasado, en la época de la pandemia, y están esperando ahora que salga una nueva modificación sustantiva al tema de crowdfunding en Perú, que lo que va a buscar es modificar la actual norma, que es un poco verde todavía en el caso peruano. Tuve la posibilidad hace unos días de dar una charla en una universidad en Perú, y con un profesional
cual aclaró varias dudas sobre la temática, y la realidad peruana. Porque cuando uno habla desde la normativa o la teoría de otro país, muy complicado muchas veces, la realidad dista mucho de lo que es la teoría. Como bien sabemos, las normas no siempre reflejan lo que pasa en la realidad de los países. En México, por ejemplo, cuando yo dije que la norma definía qué se entendía como criptoactivos y que las personas tenían un marco normativo que indicaba que las personas podían invertir o comprar y cancelar obligaciones con los criptoactivos, bueno, está en la norma, pero en la realidad no sucede, poco. Entonces es importante entender la realidad de cada país y cómo va evolucionando. Algunas reflexiones finales para poder terminar esta charla es la primera. Hay muchísimas preguntas que uno podría hacerse a partir de todos estos temas o temáticas. Acá es interesante que puedan poner en el chat, si alguien quiere hablar, por supuesto también. Primera pregunta es los beneficios tributarios. ¿Cómo se asignan? Se asignan en relación a la capacidad económica de las empresas o la capacidad productiva. ¿A quién, si soy yo el Estado, a quién ayudo? ¿A las pequeñas empresas que tienen menos recursos que las grandes? O al contrario, ayudo a las grandes empresas que generan mayores puestos de trabajo y por ende me generan, a nivel macroeconómico hablando, mayor inversión dentro del sistema económico. Bueno, es una pregunta que me gustaría que aquí con todas las personas que están viendo y con todos los expertos puedan dar su opinión. Después, otra pregunta siguiente es, ¿el mercado cripto debería ser regulado? ¿Cómo? Si bien ya vimos que existen ciertas regulaciones dentro de lo que es el mercado cripto, ¿cómo debería regularse? ¿Deberíamos seguir la regulación por el GAFI, que lo que busca tiene una finalidad de transparencia y evitar ciertos delitos como ese lavado de activos a través de la práctica de criptoactivos, siguiendo la Travel, esto los invito a que la vean, la Travel Rule 16 o la Travel Rule 16, yo aquí no la puse, es una norma del GAFI a nivel internacional que da ciertos preceptos de cómo deben dar cumplimiento para evitar el lavado de activos. Todos estos temas también van de la mano del llamado compliance. Y por último, si ustedes piensan que si el mercado cripto se regula, esto llevaría a cabo a que la gente deje invertir y se vaya del mercado cripto, o por el contrario, una mayor regulación es igual a mayor nivel de confianza, por ende, más gente invierte. Bueno, eso depende, en mi opinión, de qué tipo de regulación. Si yo hoy en día en Chile digo, bueno, la gente que invierte en cripto y tiene ganancias tiene que pagar impuestos al servicio de impuestos internos, impuestos sobre la renta, más probable es que la gente se vaya o busque otra actividad que no esté grabada. Siempre y cuando haciendo un análisis de cuánta ganancia tiene después de invertir dentro del mercado y pagar el impuesto de renta. Ahora bien, si la regulación, por el contrario, es una regulación, por ejemplo, hoy en día si una persona le compra criptoactivos a otra persona, llamada peer-to-peer, ¿no? Como par a par, digamos, la traducción más sencilla, no tiene garantía alguna de que dicha operación vaya a salir bien. Y si la persona, y si una de las dos personas no cumple, bueno, no hay nadie que lo resguarde. Entonces ahí también yo creo que la regulación en cierta forma es necesaria, pero por otro lado hay que ver qué tipo de regulación. Y por último, si piensan que el crowdfunding como una práctica de financiamiento eventualmente podría reemplazar a los préstamos tradicionales en la banca de inversión. Pero bueno, yo aquí termino la exposición, espero que les haya servido, y ahí abrimos a preguntas y también a opiniones de todas las personas que nos están viendo, y también, por supuesto, de Matías y de Maximiliano. Pablo. Muchas gracias, Juan. Una tremenda presentación, una pincelada de todo lo que hay en FinTech y DeFi. No sé, Maximiliano, si me trae la palabra. Para todas las personas que estén escuchando, y por favor escriban en el chat, cosa de no sobreponernos, y así además limitamos el tiempo de las preguntas. Entiendo, Paulina, que no tenemos tanto tiempo, entonces les pido que hagan preguntas. Yo por mientras tengo una pregunta, y perdón, Juan, que te dispare. Una pregunta que a mí siempre me complica mucho, ¿no? Que es la valoración de los datos, ¿no? O sea, parte esencial, y lo conversábamos con Maximiliano antes de entrar y con Soledad antes de entrar al seminario, una de las dificultades que hay hoy día, o de la incertidumbre, es todo lo relacionado con datos. ¿Has visto tú, si en materia tributaria,
¿Hay alguna tendencia? ¿Hay alguna recomendación? ¿Hay algo en la línea de cómo taxar? O sea, cómo regular el tema de transferencia de datos. Para poner un ejemplo, ¿no? Cuando una empresa entrega una base de datos a otra, el precio que ponen es bastante general, ¿no? O bastante cuestionable, por decir, hay bastantes distintos modelos. ¿Has visto alguna tendencia de eso en materia tributaria? Bueno, la pregunta es muy buena. Yo creo que el tema de los datos es fundamental. Cuando uno tiene datos es la clave para hacer todo. Hoy en día, tanto de la información que puede recaudar el fisco de los contribuyentes, como también la protección de datos. Creo que va muy de la mano más del derecho regulatorio en temas de IP, de propiedad intelectual, el tema de los datos, la protección de los mismos. Temas tributarios, no vi, yo por lo menos para serte honesto en Argentina, más que nada sí derechos de protección de datos, que hoy día por una rama distinta. Temas tributarios sí vi bastante el tema de, a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, existe la llamada Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la AGIP, la cual está trabajando mucho en distintos regímenes para obtener datos sobre distintas operatorias relacionadas a actividades de tecnología. A nivel federal está la FIP, que actualmente posee un régimen informativo, como él mencionaba, que lo que busca es recaudar. Y yo haciendo un exchange, digo, bueno, yo tengo la obligación todos los meses de decirle al fisco cuántas operaciones, con quién opero, quiénes invierten en mi plataforma, cuáles son los saldos que tienen en las cuentas derivadas de las operaciones de cripto. Entonces, bueno, a partir de esa información, generalmente siempre antes de crear un régimen recaudatorio, los fiscos necesitan información. Como bien sabemos, los criptos han generado una fuente de ganancia muy grande. Entonces, siempre que hay una fuente generadora de ganancias o de renta, es muy posible, muy creíble que los fiscos van a estar atrás de la misma. Y más en momentos actuales, como estamos pasando por un momento de reactivaciones económicas, donde ha pasado tanto en todos los países, ¿no? Todas las economías han estado bastante golpeadas, más allá de la ganancia de ciertos sectores específicos como es la tecnología. Perdón por la extensión de la respuesta, pero es un poco lo que yo pienso. Maximiliano había sacado el micrófono, no sé si... Sí, pero era con respecto a la primera reflexión, al sistema de beneficios tributarios. Esta pregunta es bien entretenida porque se hizo mucho en una rama de investigación que partió el 2015 con Javier Overson en Suiza, que es la tributación de los robots. ¿Hasta qué punto podemos tributarlo a los robots? ¿Y cuáles son los incentivos y desincentivos fiscales? Al final lo que tenemos es la mirada a corto y largo plazo. Si vemos un Estado a corto plazo, lo que va a buscar generalmente es tratar de generar apoyo a las pequeñas empresas que generan menos, pero lo democratizan un poquito la economía. Pero si lo vemos a largo plazo, si vemos la competencia Estado-Estado, lo que se está entendiendo hacer es crear incentivos como el I+D en Chile para que se genere una mayor cantidad de inversión en robotización y tecnología en el Industry 4.0, con el objetivo de que la tecnología quede acá y que después, cuando suban los impuestos en todos lados, tributemos. Entonces es bien particular. Yo creo más en la teoría a largo plazo, pero como dijeron algunos economistas hace mucho tiempo, en el largo plazo estamos todos muertos. Así que hay que buscar una teoría más mixta. Y ahí te hago una pregunta, Maximiliano. Yo sé poco y nada de tributario. Pero siempre cuando uno habla del reemplazo de máquinas o sea, el reemplazo de trabajadores por máquinas, siempre la respuesta es, bueno, pero al reemplazarlo, la máquina la puedo depreciar, el trabajador no. Entonces, siempre hay incentivos a poder tener más maquinaria que personas. ¿Eso es tan así? Perdón la ignorancia de la pregunta. Depende del lugar, es así. Por ejemplo, yo soy originario de Curicó y uno puede ver que en la fruta se dan casos extremos. Por ejemplo, la cereza vas a necesitar, por lo menos hasta ahora, la tecnología te exige la gente y vas a tener temporeros y campos llenos de gente. Por el otro lado, cuando estás viendo los nogales,
te das cuenta que puedes manejar un campo de 70 hectáreas con cuatro personas y con maquinaria. Entonces, ese campo de 4 personas aporta, si vemos cuánta gente emplea, cómo genera la comunidad local, la verdad es que no mucho, pero va a poder generar más efectivo, más rápido, y si tiene el capital o tiene un crédito bajo, la verdad es que el campo de al lado no va a poder competir. Entonces es muy entretenido porque al final lo que está diciendo es, me está incentivando a depreciarlo completo, o sea, no voy a tener que pagar impuestos hasta que me coma esa pérdida, y después, y después más encima voy a tener el beneficio de I+D, entonces es difícil para el chico competir. Entonces, si bien está mirado a largo plazo y tiene toda la razón de decir, oye, potenciemos esta línea y que se inviertan más recursos y tecnología en Chile, también hay que ir ponderándolo con qué pasa con la competencia del de al lado. Y volviendo al tema de FinTech, ¿hay alguna tendencia regulatoria o recomendaciones internacionales hoy día en cómo hacer tributar a las empresas relacionadas con FinTech? Tenemos cientos, ¿no? Son modelos de negocios distintos, con lógicas distintas, pero hay recomendaciones, Juan, de cuáles deberían ser las tendencias y si los países las están adoptando o no. Es una buena pregunta. Yo ahí iría a lo que son lo que busca el pilar único de la OCDE en temas de economía digital. Es una bajo nula tributación. Pero acá también Maxi me puede ayudar con respecto a si existen específicamente para la FinTech. Yo por lo menos no conozco que haya regulaciones de tributación específicamente para el rubro de la FinTech. Es que al No final, sé si vos... con el pilar 1 sí lo estás incluyendo, porque si estás creando renta sin tener un lugar físico, dando acceso a bases de datos, estás plenamente dentro del pilar 1. Así que si estás creando transacciones así, efectivamente estarías regulado por el pilar 1. La pregunta es si por la ganancia de capital de mantenerla, por así decirlo, y eso ya es más complejo. Entiendo que, o sea, yo por lo menos creo que no debiese ser así, porque si lo pones como ganancia de capital en algo que es claramente una apuesta, porque un día valen un día valen 1, un día valen 1000 y el otro día valen 1, es complejo. ¿Qué va a pasar si justo me pilla con 1000 a fin de año y en 1 de enero, cuando lo voy a vender, estoy con 1 y tengo que comerme todos esos impuestos? Entonces yo entendería que la lógica debiese ser a la renta generada cuando una vez que se enajena el activo y no al capital, y que sería un riesgo. Ahora que en Chile se habla del patrimonio que pasamos por lo menos de bruto a neto en el impuesto, podría ser complejo que me dijeran, oye, ¿sabías que tú tenías Bitcoin? Que justo la vendiste en una mala pasada, pero en ese momento valían oro. Entonces sería bien difícil que me exigieran pagar por algo que jamás pude obtener. Muy interesante la respuesta ahí, en el cuadro. El tema de robótica, que bueno, acá ya no llegamos a mí tampoco se me ocurrió incluirlo. No sé, Maximiliano, si vos también lo has visto, el tema del Pacto de Toledo, ahí en España, viendo justamente el cambio de la tributación por la robótica. Y justamente buscando generar un fondo que lo que apunta, esto es también una idea de Bill Gates, lo que apuntan es justamente generar un fondo que pueda equiparar a las personas que van a quedar eventualmente fuera del sistema del mercado laboral por la actividad robótica. Es una teoría que es algo así más o menos, que está ahí también. No sé si la conoces o no la conocen. Nada, iba de la mano del tema. Súper, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Puedo hacer preguntas a gente particular que sé que a Mauricio Martínez por ahí. Si quiere hacer una pregunta y levanta cámara, ¿no? ¿Algún comentario, Mauricio, o pregunta? No sé. No, Aporte. gracias, Matías. Yo vine a aprender acá. Entre tan buenos abogados, yo estoy lejos de ser abogado, así que solo vine a aprender y gracias desde ya por la buena charla. Muchas gracias, Mauricio.
estaba simplemente agarrando a la gente que conozco, ¿no? Hay un par de profesores que veo también conectados que podrían eventualmente hacer alguna pregunta, o Soledad, no sé si Soledad. No, estamos todos con paso. Que es un tema son muchas aristas. Yo creo que Juan hizo un pincelazo de diferentes modelos de negocio, diferentes lógicas. Todo lo que viene con Decentralized Finance, con DeFi, nos va a generar dificultades. Desde lo que yo sé, regulatorio ya hay cientos de dificultades y mucha incertidumbre. Asumo que en materia tributaria va a ser un poquito la misma lógica. Una pregunta que me parece interesante en Chile, ¿no? Porque Juan hizo referencia al proyecto de ley que hay en Chile. El proyecto de ley hace poca referencia hoy día a cripto, y ha sido una de las críticas también de la industria. ¿Qué ves tú, Juan? Y te hago la pregunta a nivel, por supuesto no de Chile, sino a nivel general. Dentro de FinTech, ¿qué relevancia le ves al mundo cripto? ¿Es una parte? ¿Se va a comer el tema FinTech? ¿Cómo lo ves? Porque nuestro regulador, todavía estamos en un preproyecto, ¿no? O sea, faltan los comentarios que hagan todavía Hacienda, etcétera, y después la discusión, por supuesto, que hay en el Congreso. Pero nosotros hoy día el foco está principalmente en crowdfunding, ¿no? Que es un área que es por mejorar, ¿no? Hay otras iniciativas que hay en Open Banking, etcétera, pero cripto hoy día se está dejando de lado. ¿Cómo ves tú el desarrollo de cripto dentro del contexto de FinTech y Decentralized Finance? Es una muy buena pregunta. Bueno, yo pienso que en realidad el tema son dos temas distintos. El tema de la fintech es como más genérico. O sea, dentro de las actividades de la fintech puede haber muchas actividades distintas que están relacionadas con las nuevas tecnologías, que no tienen que ser sí o sí cripto. Dentro de la fintech puede haber muchas, del ecosistema de fintech, empresas que se dediquen a la actividad de cripto. Pienso que los elementos que son de la fintech van mucho más grande que todo lo que tiene que ver con actividad, por ejemplo, de intermediación de criptoactivos, como pueden ser los intercambios de las mismas, como vos bien decías, el crowdfunding, Sandbox, muchos institutos que van más allá de lo que es cripto. Creo que por otro lado hay que plantearse qué va a pasar con el modelo financiero y económico a futuro. Si justamente DeFi va a pasar a reemplazar el modelo tradicional, ahí los criptoactivos toman una relevancia mucho más importante, porque establecen toda una nueva forma de intercambio de bienes y servicios, incluso de pagos, podría decirse, de tributos, donde quizás los intermediarios, como los bancos, quedan un poco de lado. Entonces creo que son dos temas muy van de la mano y al mismo tiempo uno puede hablar de, cuando uno ve por ejemplo en las noticias, que China saca la primera moneda digital, el Banco Central respaldado, bueno, estamos frente a algo nuevo. O sea, ¿quién iba a pensar, si bien la pandemia aceleró todo esto, porque esto es una realidad? Nada, es una muy buena pregunta. Creo que cripto es una parte dentro de la fintech. Por otro lado, asimismo, el cripto puede cambiar todo el modelo actual. Vemos, por ejemplo, que Mastercard y otras empresas, Visa, han empezado a aceptar, por ejemplo, de forma de cancelación, Bitcoin. Entonces, bueno, esto no es una moneda digital, sino es un cambio para mí de paradigma completo. Exacto. Bueno, si no hay más preguntas. Justo ahí llegó una pregunta. Qué bueno. Dice Sofía. Dice, hola, yo tengo una inquietud sobre la sostenibilidad y sustentabilidad de las fintech y criptomonedas, que también ha sido un eje central de las políticas públicas del Estado. Quisiera aclarar que soy egresada de Derecho, estudiante de grado ahora, así que puede ser que mi pregunta no sea muy relevante. No, todas las preguntas son relevantes, no se pregunte. Pero al fondo la pregunta que hace Sofía es preguntarnos sobre la sostenibilidad y la sustentabilidad de las fintech y criptomonedas. Si Juan o Bueno, Max. el tema de la sustentabilidad o el tema también de que está muy relacionado con justamente el concepto de responsabilidad socioempresarial, RSE, pienso que son nuevos paradigmas también, como las empresas B, o la certificación, las empresas B con el triple impacto, que tiene que ver mucho con, por ejemplo, en Argentina,
hay una empresa llamada Grupo Mitre, que si bien no es una empresa digamos, de tecnología en sí, es una empresa de construcción, pero la lógica es que ellos capacitan a los empleados, que son personas de bajos recursos, para que luego puedan trabajar en la construcción. Entonces pienso que las certificaciones B, la sustentabilidad como idea, va muy de la mano del nuevo paradigma de las nuevas tecnologías y también de los modelos fintech. Ahora, establecer una relación directa entre la fintech y la sustentabilidad, la verdad que para poder responder, tendría que pensarlo, cómo podrían ambas ideas, o cómo sería la sustentabilidad de la fintech. En cripto no se me ocurre la idea. Sí, ahí sí permito, si permito tomar la palabra, creo que lo que toma Sofía, es una de las críticas que ha habido últimamente en redes sociales, un año y cosas así, de la cantidad de consumo de energía, y Sofía, te Claro, pido si me con el confirmes, mining. que me confirme si ese es el punto, ¿no? De que efectivamente consume mucha energía, todo el sistema de minería, todo el tema de transacciones, etcétera. Que efectivamente consume mucha energía. El tema es que no tenemos el contrafactual, entonces generalmente cuando se habla de el extremado nivel de consumo de, si por ahí le achunté a lo que Sofía estaba preguntando. Sí, efectivamente no tenemos el contrafactual, ¿no? No sabemos o no se ha hecho claro cuánto consume el sistema financiero tradicional de energía versus el sistema de minería. No sabemos hoy día, o si se sabe, pero no ha sido difundida en esta noticia, cuánto consumen Internet en general, los sistemas de nube. Por tanto, en general, si lo vamos comparando, y tengo solo referencias, pero no ninguna certeza, parece ser, y por las referencias que he leído, que el sistema financiero tradicional consume mucha más energía que el sistema que los sistemas de cripto. Entonces, hay que, en el fondo, la pregunta es si consume mucho o poco, y que es un gran tema, Sofía, hay que efectivamente ver el contrafactual, ¿no? ¿Qué es lo que el mercado tradicional financiero consume y qué es lo que en general Internet consume? Que es bastante. Ahí llegó otra pregunta más, y con esta, si les parece, cerramos para que después Max pueda hacer el cierre. Odette pregunta a Matías: ¿en el proyecto se está considerando que las instituciones financieras puedan invertir o adquirir fintech, o existirán medidas de protección para su desarrollo? Bueno, eso no solo en el proyecto, ¿no? Sino que han habido modificaciones ahora, y hay discusiones ahora en ampliar el objeto de inversiones de empresas. Si alguien me puede corregir, en el fondo, pero lo último que salió es que las AFPs puedan invertir en empresas relacionadas con fintech, si no estoy equivocado, y se está ampliando el objeto de cosa que más inversión institucional tradicional puede ingresar a este mercado. Entendemos que una fintech en general, salvo las cripto, ¿no? Pero la fintech en general es una empresa de tecnología común y corriente. Muchas de ellas son de pago, muchas de ellas son de intermediación. Por tanto, sacando las criptos, que tienen un objeto un poquito más complicado, tienen más o menos libertad. Y eso hoy día se ha abierto sobre la discusión de permitir a empresas tradicionales que tenían ciertos resguardos de inversión que puedan ingresar a Venture Capital. Y eso ha permitido, en el fondo, a través del Venture Capital, que puedan entrar a FinTech. O sea, eso sí efectivamente está en desarrollo. Salvo que alguien tenga información más actualizada de lo que acabo de decir. Si no, muchas gracias Juan por la tremenda presentación. Y Max, por favor. Gracias Juan, gracias Matías. Y bueno, agradecemos también a la organización y a la universidad. Los dejamos invitados a las próximas charlas que va a ir haciendo, no solo la mención de derecho tributario, sino que las distintas menciones del LLM, porque es muy entretenido cuando se logran estos efectos de que podemos juntar a Matías, que habla de idiomas dentro del derecho que yo no soy capaz de comprender, que es toda la parte de ciencia y tecnología, y se pueden juntar áreas que uno pensaría que están muy separadas, y la verdad es que son más bien complementarias. Así que los dejo invitados a las próximas charlas de la mención y del programa, y agradezco nuevamente a Juan. Espero que tengan una buena tarde, y con esto cerramos. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo. Muchas gracias. Un gusto. Buenas noches.